Bueno, buenos días. Estamos, clase número 4, curso de técnicas de estudio. Vamos a hacer una breve revisión, pero antes que todo vamos a asegurarnos si en audio y en imagen nos estamos conectando. Así que, mientras tanto, voy a tomar un mate y vamos a arrancar. Muy bien. Todo parece estar en orden, pero una vez me pasó que hablé durante una hora y nadie me escuchó. Se ve y se escucha bien. Gracias, Lara. Muy bien. Bueno, clase número 4. Lo que vamos a ver hoy es el tema clasificaciones. Es un ejercicio, pero que contribuye a que yo recuerde básicamente propiedades de los objetos de estudio. Revisemos rápidamente qué es lo que estuvimos haciendo, ¿no es cierto? Primer clase, nos tiene que quedar claro cuál es nuestra meta, ya la tenemos, nuestros objetivos. Los objetivos normalmente son cosas más a corto plazo. El primer objetivo, siempre que uno se plantea, es aprender. Dice, ¿qué es aprender? Incorporar contenidos. Cuando uno dice incorporar contenidos, todos asocian a que memorizar y meter cosas dentro de la cabeza, ¿no? No es así. Recuerden que los contenidos son de tres tipos. Conceptuales, eso es lo que yo tengo que meter dentro de la cabeza. Procedimentales, son cosas que tengo que aprender, procedimientos que me van a servir para incorporar los contenidos conceptuales y para poder expresarlos. Saber resumir, saber clasificar, saber organizar. Vimos las redes conceptuales, por ejemplo. Y después contenidos actitudinales. Tengo que incorporar contenidos que a mí me permitan progresar en el estudio. Confiar en el contenido que incorporé porque lo estudié de tal manera, desconfiar de otro porque lo estudié de tal lugar y lo tengo que verificar. Entonces, bueno, el otro entre nuestros objetivos, incorporar contenidos. Todos son igualmente importantes, aunque a la hora de la evaluación normalmente me terminan evaluando contenidos conceptuales. Pero puede ser que un contenido procedimental me deje en el camino, ¿no es cierto? Yo le digo a alguien, defina tal cosa, y el alumno dice otra cosa, pero digo, yo estoy viendo una definición, no me la sabe definir, no lo voy a probar. Pero es raro. Muy bien, entonces pues empezamos a ver ciertos procedimientos. La definición era clave, pero después vimos ciertos procedimientos que eran útiles, tratar de definir de una manera mínima, ir ampliando esa definición, dar definiciones orientadas por una cierta circunstancia, dar definiciones que dejen algo pendiente para que la discusión vaya hacia un lado en particular. Como se dice, bueno, las proteínas son moléculas que cumplen funciones importantísimas. Dice, si son tan importantes, cuéntemela, va a decir la otra persona. Entonces, bueno, usar las definiciones de una manera racional para que me sirvan para llevar una conversación está bárbaro y que me sirvan para probar también. De todas maneras, siempre siempre lo que uno dice es, si yo incorporo adecuadamente los contenidos, la aprobación es una consecuencia. No tiene que ser mi preocupación tiene que ser incorporar contenido adecuadamente. Entonces, bueno, con definiciones jugamos un largo rato. Podíamos hasta hacer una especie de juego, si éramos varios, una definición que la fuéramos ampliando y que cada uno tenía que agregarle algo a esa definición, ¿no es cierto? Eso es un ejercicio interesante. Después vimos la clase pasada las redes conceptuales, que a mí me permiten vincular temas entre sí, decir, bueno, yo tengo la célula, el citoplasma, el núcleo, el citoplasma pongo tal cosa, eso antes se llamaba cuadro sinóptico, ahora se llama redes conceptuales, mapas conceptuales, tiene otros nombres también. Y bueno, empezamos a ver un poco el manejo de software. A ver si hay alguna preguntita. No, todo viene bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la clasificación. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es colocar un determinado objeto en una determinada categoría por un criterio. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supone que yo pongo varias palabras. Por ejemplo, pongo
mate, computadora, libro, heladera, auto, qué sé yo, reloj, y varios objetos. ¿Bien? En este caso son todas estructuras, podríamos decir. Recuerden, cuando hablamos de los objetos, o son estructuras, o son procesos, o son propiedades que estudio, o son magnitudes, cosas que mido, o son unidades que le asigno. Son todas estructuras. Pero son estructuras químicas, ¿cierto? Llamamos estructura química lo que es una molécula. Entonces, bueno, yo tengo varios conceptos y los podría clasificar. Cuando hago una clasificación, tengo que tener un criterio. Entonces, vamos a ver primero la clasificación con un criterio. ¿Qué es el criterio? Es lo que yo mido o miro para poner el objeto en una categoría o en la otra. Entonces, supónganse que yo diga, bueno, mi criterio va a ser, ¿necesita electricidad o no? Si necesita electricidad, cae en una categoría, si no la necesita, cae en otra. Entonces ese es un criterio. ¿Sí? No. Mate. El mate por sí. ¿Necesita electricidad? No. Ni acá. Mate. Computadora. Sí. Libro. No. Heladera. Sí. Auto. Por ahora, yo tengo nafta, no. Reloj. Dice sí. Pues necesita electricidad o de la pila, sí. Reloj. Pues me quedo justo 3 y 3. Entonces, eso es una clasificación. Entonces, cuando yo clasifico conceptos, estoy metiendo una propiedad y ya estoy fijando en mi cabeza qué valor tiene esa propiedad. Pero además esto, cuando yo hago una clasificación, la clasificación me permite otra cosa importante. Esto es un procedimiento extremadamente importante, que uno si lo aprende a usar, lo usa inconscientemente después, bien. La clasificación me permite la comparación. Por ejemplo, yo tomo dos elementos, dos objetos que están en esta categoría, y digo, bueno, la computadora como la heladera necesitan electricidad, porque ya sé que están dentro de la misma categoría. O puedo decir, computadora, reloj y heladera necesitan electricidad. O sea, ahí estoy haciendo una comparación, que estoy comparando tres cosas y diciendo que tienen algo en común. Que esas comparaciones siempre tienen un formato en particular. Uno puede decir, o sea, yo siempre que vaya a comparar me conviene tener un formato. Yo digo, la compu, al igual que la heladera, necesita electricidad. Esa es una forma de comparar. Cuando yo hago comparaciones, comparo de dos maneras. Semejanzas y diferencias. Yo comparo dos cosas y digo, bueno, o son semejantes o son diferentes. No hago otro tipo de comparación. Cuando estoy comparando cosas de este tipo, por ejemplo, puedo poner que sea mayor, que sea menor, más con cuestiones numéricas. Entonces, cuando yo comparo dos cosas, la compu y la heladera, una forma de comparar es esta. Digo, el auto, al igual que un avión, sirve para desplazarme, sirve para viajar. También las puedo escribir de otra manera, podría decir la compu, como la heladera, necesita electricidad.
o la computadora y la heladera necesitan electricidad. Eso me está dando semejanza. Entonces, uno dice, bueno, a ver, salgamos de esto. Uno dice, bueno, una neurona y un oligodendrocito son células. ¿Qué estoy diciendo? Que las dos pertenecen a la categoría son células. Uno puede decir, la neurona, a semejanza del oligodendrocito, es una célula. La neurona y el oligodendrocito son células. Estoy haciendo una comparación y estoy buscando una semejanza. Esto es extremadamente importante. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué importante? Bueno, importante porque me sirve para expresarme, pero también me sirve para llevar mi conversación, ¿no es cierto? Yo quiero ir a hablar, estoy hablando, me encasillaron a hablar del sistema nervioso. Justo me metí en sistema nervioso que no sé nada, no importa. Entonces empiezo a hablar del sistema nervioso, pero mi fuerte está en la mielina. Pero la profesora me puso a tomar el examen, me puso a hablar del cerebro. Entonces, ¿qué hago? Trazo rápidamente una red conceptual. Digo, el cerebro, en un corte de cerebro puedo ver sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris están los cuerpos de las neuronas. Las neuronas, al igual que los oligodendrocitos, son células. Y los oligodendrocitos, al igual que las células de Schwann, también son células que están en el nervio periférico, en los nervios que yo quería ir a hablar, ¿no es cierto? Entonces, me establecí mi red de conceptos y entonces, bueno, yo quiero llevar la conversación para allá. Entonces empecé a hablar del cerebro. Entonces, bueno, el cerebro tiene dos tipos de sustancias, sustancia blanca, sustancia gris. Tienen diferente composición. En la sustancia gris yo encuentro básicamente los somas de las neuronas, que son células, a semejanza de los oligodendrocitos, que son células que, si no recuerdo mal, producen la mielinización dentro del sistema nervioso central. A semejanza de los oligodendrocitos, las células de Schwann también producen mielina, pero lo hacen en el sistema nervioso periférico. Entonces, a través de semejanzas, es como que yo fui hablando cosas y ahora estoy en el sistema nervioso periférico. Veré cómo, seguramente, como yo sabía que ahí mis conocimientos eran más fuertes, más fluidos, seguramente me iba a defender mucho mejor. Y si yo lo fui llevando, quien me escuchaba vino conmigo. Entonces, esto de las semejanzas me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo que buscar estructuras para cuando tenga que marcar una semejanza, ¿cómo hacerlo? Uno puede decir, la neurona y el oligodendrocito se asemejan en que son células, por ejemplo. Esa es otra forma. Entonces, uno tiene que pensar varias estructuras y practicarlas y usarlas, no memorizarlas, pero sí usarlas para saber que cuando la necesite me va a salir. Y eso sale de haber hecho una... O sea, yo naturalmente, inconscientemente estoy haciendo una clasificación, ¿no es cierto? Es como que estoy metiendo cosas en diferentes lugares, digo, se me cayeron de este lado son iguales, si me cayeron del lado contrario son diferentes. Entonces, eso lo vamos haciendo, pero primero me tengo que acostumbrar a hacerlo de una manera forzada, me tengo que poner, escribirlo, hasta que mi cerebro lo haga solo. Todos los contenidos procedimentales, mi sistema nervioso lo va a terminar haciendo solo, ni cuenta me voy a dar. Voy a resumir, voy a definir, voy a hacer las cosas. Llega un momento que eso me sale naturalmente, pero al principio, como todo, requiere un entrenamiento. Yo puedo comparar también buscando diferencias. Puedo decir, por ejemplo, la heladera difiere de un mate en que este último no requiere electricidad. La neurona difiere de la célula de Schwann en que esta última produce mielina. Esto lo puedo decir de otra manera. Mientras la célula de Schwann produce mielina, las neuronas no lo pueden hacer.
sea, ahí estoy usando una diferencia que surge de una clasificación. Yo en una lista puse todas las células que producen mielina, en otras las que no lo producen. Entonces, digo, mientras esta produce mielina, aquella no lo produce. Es otra forma de comparar. Una forma más sencilla. Uno puede decir, la célula de John produce mielina, pero las neuronas no. Estoy comparando con otra expresión. Entonces yo buscaré, no sé, en el idioma castellano de las que yo estoy diciendo, cuál es la que estaría mejor desde el punto de vista gramatical. Lo importante es usar una expresión que a mí, quien me escucha, me entienda. Entonces, la búsqueda de semejanzas y diferencias, ¿qué me permite? Me permite ir consolidando propiedades y atributos de los objetos. Yo al haber hecho esta comparación, incorporo función, incorporo nombre, yo al hacer esa comparación ya sé que la célula de John produce la mielina, ya sé que la neurona no produce la mielina, ¿no es cierto? Entonces es como que incorporo propiedades que las tienen y que no las tienen, y como siempre digo, a través de una comparación, ya sea por semejanza o por diferencia, yo puedo llevar la conversación. Esto parece muchas veces, hay gente que le parece una avivada, una idea, pero así cualquiera. No, así cualquiera no. Cuando yo logro hacer eso, que va a ir en beneficio mío, porque yo voy a llevar la conversación hacia el lugar que me conviene, también estoy demostrando que manejo el conocimiento a mi voluntad. No que estoy repitiendo un libro en el orden que me lo dieron, no. Yo tengo que, a mí quieren que yo hable de esto, pero yo quiero hablar de aquello. Y voy a engañar a la persona llevándola para ese lado. Pero eso me está indicando que yo manejo el conocimiento. Entonces, esto es una cosa tremendamente valiosa que la tengo que hacer de diferentes maneras. Vamos a hacer ahora en la computadora un ejercicio. Los primeros ejercicios de clasificación que yo les recomiendo a ustedes son hacer 2 o 3 clasificaciones. A medida que leo. Es decir, la clasificación busca un atributo. Entonces, una clasificación es por tipo de objeto. Objeto de estudio, ¿no es cierto? Es una estructura y dentro de la estructura podemos decir, es una estructura química, es una estructura subcelular, es una estructura celular, tisular, orgánica. Por ejemplo, a ustedes yo les digo, bueno, corazón. Lo voy a clasificar por estructura, ¿no es cierto? Ya sé que el corazón es un objeto de estudio y sé que es una estructura. ¿Qué es? Una estructura química, subcelular, celular, tisular o orgánica. Dice, no, bueno, el corazón son varios tejidos. Bueno, entonces una estructura, pero orgánica. Digo, colesterol. El colesterol, una estructura química. Mitocondria, una estructura subcelular. Entonces yo a medida que leo, los voy clasificando de esa manera. Después, otro de los objetos de estudio son los procesos. Es decir, yo enfrento algo, transcripción, es un proceso. Duplicación, es un proceso. Termorregulación, es un proceso. Glándula sudorípara. Glándula sudorípara es una estructura, podríamos decir tisular, ¿no es cierto? Podríamos decir tisular, hasta podría ser orgánica, pero que tisular está formada básicamente por tejido epitelial, tisular. Eso. Ahí puede estar un poco de duda a veces. Bueno, un proceso. Acá el proceso yo puedo clasificarlo. Puede ser un proceso químico o un proceso, podríamos llamarlo fisiológico. Yo a usted, por ejemplo, le digo fosforilación de la glucosa. Es un proceso químico. Estoy poniendo fósforo a la glucosa. Le digo conducción nerviosa. Es un proceso fisiológico. Ya ahí intervienen muchos procesos físico-químicos. También acá podríamos hacer proceso físico. Por ejemplo, dice, bueno, pérdida de calor por radiación.
pérdida de calor por radiación es un proceso físico. Entonces, bueno, yo cuando me enfrento a todas esas cosas las voy clasificando. ¿Qué es lo bueno? Que me van a surgir dudas. Hay cosas que no las puedo clasificar. Si no las puedo clasificar es porque no entendí bien qué es. La anoto y la pregunto. ¿A quién le pregunto? Al mejor profesor que existe en este momento. ¿Quién es? Google. Voy a Google y le pregunto, no hay mejor que él. Si no lo encuentro en Google es porque no lo supe buscar. O no existe. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ahí recurro a un profesor. Por supuesto que puedo ir directo a un profesor, porque uno dice, bueno, ya sé que esto de química, se lo pregunto a Rigal y se me lo va a responder, siempre me responde, ya está. Pero digamos, Google, Wikipedia y todas esas herramientas son inmejorables, aunque algunos profesores digan que no. Son inmejorables. Muy bien, proceso. ¿Qué otra cosa tenemos? Magnitud. Unidad. Dijimos propiedad. Por encima, por ejemplo, las enzimas son proteínas que aumentan la velocidad de una reacción química, pero ojo, son termolábiles. No lo voy a encontrar en un libro, pero bueno, uno por ahí cuando estudia dice, oh, ojo, eso es importante. Bueno, tengo un texto. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Lo empiezo a leer. Se me secó la garganta. A ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Bien, bien, bien. Vienen haciendo los ejercicios que ponemos para resolver. Si tienen duda, pregunten a través de Classroom, pueden preguntar acá. Tengo un texto. Entonces, ¿qué hago? Como les decía el otro día, primer trabajo. Subrayo, selecciono, resalto, marco o miro los objetos del texto. Enzima, proteína, velocidad de reacción o velocidad y reacción química. Por ahí uno dice, velocidad una cosa, reacción química es otra, y velocidad de una reacción química es otra. Puede ocurrir eso. Entonces, bueno, lo coloco. Digo, bueno, acá tengo esto, pero también este es otro concepto. Pero ojo, bueno, este ojo lo puedo poner, no, este ojo no es el ojo este, sino que un ojo que yo puse para que cuidado. Son termolábiles, este sí, termolábil. Entonces digo, bueno, lo voy a poner en esta clasificación. Acá tengo la clasificación, entonces ¿qué agarro? Agarro una palabra y digo, ¿dónde la pongo? Enzima. A ver, uno dice, bueno, en primer lugar, me fijo, ¿es una estructura, es un proceso, una magnitud, una unidad, una propiedad? Enzima, la estructura. Química subcelular, celular, tisular, orgánica. Enzima. Muy bien. Dice, las enzimas son proteínas. Dice, qué bueno, fíjense, porque qué bueno que además acá ya tengo la definición. ¿Por qué me doy cuenta? ¿Por qué? Porque después de la palabra, cuando tengo habitualmente es o son, ya me la está definiendo, me está diciendo qué es. Es un ente, es algo. Entonces, proteínas. ¿Dónde pongo las proteínas? Y la proteína también es una estructura, y una estructura química. Si ya he estudiado, está formada por aminoácidos, proteína. Voy haciendo esto. Que aumentan, acá estoy dando, que aumenta es una propiedad de la enzima. Dando una propiedad. Dice, bueno, eso de que aumentan, lo que pasa es que así solo si lo pongo lo pierdo. Entonces, bueno, yo puedo poner acá en propiedades, las enzimas aumentan,
¿Qué aumenta? La velocidad. Después, ¿velocidad qué es? Y velocidad es una magnitud. Es algo que yo puedo medir, que como vimos en la clase pasada, trabajamos también con este ejemplo, cuán rápido se gastan los reactivos, se forman los productos de una reacción. ¿Reacción química qué es? A ver, ¿dónde lo pongo? Reacción química. Es una estructura. Las estructuras son cosas estáticas. Están ahí, un termo, la computadora, la cámara de video. Son estructuras estáticas. Los procesos son cosas en las cuales, a medida que transcurre el tiempo, yo voy observando cambios habitualmente en las propiedades o en los objetos. Entonces, una reacción química vendría acá y estaría dentro de los procesos químicos. Son termolábiles, es una propiedad. Quiere decir que es sensible, entonces termolábil vendría acá. Después busco comparaciones. Por supuesto, yo puedo comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Yo le puedo decir, a ver, compáreme enzima con termolábil. Muchas veces yo a un alumno hago esa pregunta, no sabe qué decirme. Le digo, a ver, compáreme el ojo con genética. Alguno no sabe qué decir. Sencillo eso. Mientras el ojo es un órgano, y ahí puedo quedar, mientras el ojo es un órgano, la genética es una ciencia. Ya está, comparé. ¿Qué marqué? La diferencia. Pues, ¿y tiene algo de semejante? Sí. El ojo y la genética, que aunque uno es una ciencia y el otro es un órgano, pertenecen a la ciencia biológica, uno podría decir. O sea, todo tiene siempre alguna semejanza y alguna diferencia. Intentar buscarla me va a ir desarrollando una capacidad bastante interesante. Entonces, aquellas comparaciones de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra son las más fáciles, porque en primer lugar uno puede decir, pero que tú me estás poniendo para comparar no tiene nada que ver una cosa con la otra. De esto estamos hablando que es un proceso, mientras que aquello es una estructura química. Ahora yo digo, bueno, a ver, compárenme enzima con proteína. Yo puedo marcar diferencia y semejanza. Yo podría decir, bueno, las enzimas y las proteínas están formadas por aminoácidos. Y si había una comparación que marque diferencia, uno podría decir, bueno, a pesar de que las enzimas son proteínas, estas últimas no tienen la capacidad de aumentar la velocidad de reacción. No todas las proteínas tienen la capacidad de aumentar la velocidad de reacción. Es una forma de comparar, marcar una diferencia. Lo que pasa es que acá una está contenida dentro de la otra. Entonces muchas veces en estos casos tengo que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Y porque todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Si una está contenida dentro de la otra, entonces obviamente la que está contenida comparte todas las propiedades. Entonces tienen cosas semejantes, pero no todas. Y también tiene algunas cosas diferentes, pero no todas. Entonces, esa es la forma de trabajo para una comparación. Vamos a ver un poco ahora cómo yo lo haría en la computadora. ¿Cómo andamos ahora? Bueno, acá tengo la computadora. ¿Seguimos bien? ¿Están vivos ahí? Sí. Vamos a ir acá. Acá tengo un texto. Y acá me organicé una hojita. Entonces digo, bueno, lo voy a clasificar como dije recién, básicamente en lo que son estructura, proceso, magnitudes, unidades y propiedades. Entonces, ¿qué hago? Me puedo abrir una tabla. Digo, lo voy a clasificar según 5 criterios. Acá voy a poner las estructuras. Acá voy a poner los procesos. Acá voy a poner las magnitudes, unidades
propiedades. No importa si escribí mal. Entonces voy. Las reacciones químicas. Lo pongo acá. Reacción química. La marco, La marco, ¿por qué? Porque ya que estoy, a lo mejor ya la definí, que una reacción química es un proceso por el cual a partir de una molécula, una o más sustancia se forma una sustancia diferente. Son procesos en los cuales una o más sustancia, la palabra sustancia, y así voy trabajando, da origen a una o más sustancias diferentes. Las reacciones químicas cursan una dada velocidad. Velocidad, ¿dónde lo pongo? Acá. Velocidad. Es decir, la cantidad de producto. ¿Qué es el producto? Y el producto es una sustancia que se forma en una reacción, entonces el producto viene acá. Se forma, o la cantidad de reactivo, ¿dónde viene? Acá. Y a su vez bien, pensando las definiciones de esto, o puedo hacer esta clasificación, después lo defino o lo definí antes. Esta rapidez la conocemos como velocidad de reacción. Acá tenemos otra vez, velocidad de reacción. Ahora sí, así vamos a copiar, tengo acá. Esta velocidad depende de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Copio, lo pego acá, es la magnitud. La temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, pero también puede ser modificada por la presencia de sustancia ya lo pusimos, sí, que sin participar en la reacción produce aumento de la velocidad. Estas sustancias se conocen como catalizadores. Copio, lo marco y catalizador, ¿dónde lo pongo? Acá. Y así voy trabajando. Entonces, esto es una clasificación. Uno dice, bueno, ¿cómo clasificaste todas estas cosas? Bueno, la clasifiqué en base a los objetos y lo dividí en 5 categorías: estructura, proceso, magnitud, unidad y propiedades. Entonces, es un ejercicio interesante. Otro ejercicio interesante de clasificación es clasificarlo según el área. Entonces, bueno, lo voy a clasificar. Si pertenece a la química, si pertenece a la física, a la biología, a la anatomía, etc. Acá no lo puse. Voy a diagramar. Entonces, reacción química. Acá ya no me importa si es un proceso o qué. Reacción química, ¿dónde va a ir? Reacción química viene acá. De química. Como este es un texto de química, es probable que todo caiga en química. Y son procesos en los cuales una o más sustancia, y sustancia también, la relaciono. Pero acá viene velocidad. Velocidad es un concepto más bien. Velocidad solo es un concepto de la física. Es decir, la cantidad de producto, bueno, producto, todo esto caería. Temperatura, ¿dónde cae? Uno dice, bueno, temperatura puede caer dentro de la química y la biología, pero lo asocio más con la física. Y así voy marchando. Vamos a agarrar un poquito más abajo, por ejemplo, todas las reacciones tienen una variación de energía libre. Acá tengo energía libre. Entonces, ¿qué es la energía libre? Bueno, la energía libre es un concepto de la química. ¿Qué es la diferencia entre la energía de los productos y los reactivos? Ya producto y reactivo lo hemos analizado. Entonces, bueno, así voy marchando y voy haciendo estas clasificaciones. Esto que tenemos acá se llaman clasificaciones a un criterio. Acá, ¿el criterio cuál era? Tipo de objeto de estudio. Que para mí, otro puede tener otros objetos. A mí me parece bueno organizar el estudio de la ciencia biológica en esos 5 objetos. Acá, ¿cuál es el criterio? El área de estudio. Es decir, lo que yo enfrenteo es de la química, la física, la biología, la anatomía. También uno podría hacer, por ejemplo, decir, bueno, las clasifico como de las ciencias morfológicas. ¿Qué son las ciencias morfológicas? Y las ciencias morfológicas las que estudian las formas. La anatomía y la histología son ciencias morfológicas. Después, las ciencias fisiológicas, en general, son las que estudian procesos. Entonces ahí está más adentro la biología, está la química. Bueno, puedo hacer diferentes clasificaciones. Entonces, estas son clasificaciones. Esperen que tengo que volver.
vuelvo al pizarrón. Entonces eso es una clasificación a lo que llamamos un criterio. Una vez que entendí más o menos la clasificación, esto, si yo lo puedo hacer con todo lo que leo, perfecto. A veces no lo hago así como lo estoy haciendo acá que escribo, pero lo voy haciendo inconscientemente. Yo estudio y ya voy clasificando, voy poniendo en lugares particulares. ¿Cuál es la ventaja de clasificar? Y bueno, ya lo vimos. Al clasificar me permite comparar y al comparar puedo encontrar semejanzas y diferencias. Pero al clasificar y poner cosas en diferentes compartimientos, me permite también encontrar las cosas más rápido. Y yo siempre le pongo como ejemplo, yo lo veo a mi señora cuando va al supermercado, bueno, ahora después de la pandemia se acostumbró a que no va y que se lo traen, viene, toca el timbre y le bajan un montón de bolsas. ¿No es cierto? Yo digo, oh, qué lindo, tengo ganas de comer una salchicha, no la encuentro, porque me está todo mezclado. Entonces, ¿qué hace mi señora? A veces me toca hacerlo a mí, acomodar. Entonces, ¿qué hago? Salchicha a la heladera, jabón al lavadero, papel higiénico al baño, detergente a la cocina. Entonces, una vez que acomodé todo, yo digo, necesito detergente. ¿Qué hago? ¿Voy a la heladera? No. Ya sé que el detergente yo ya lo clasifiqué un elemento de cocina. El jabón un elemento de baño y papel higiénico. Y lo encuentro con mucha facilidad. Si yo no hiciera eso y dejara todo junto en las bolsas, cada vez que tengo que buscar, tendría que hurgar en todo eso. Entonces, cuando el profesor a mí me dice, bueno, a ver, vamos a ver las vías espermáticas. Yo tengo que ver si estudié y tengo todo eso clasificado. Digo, bueno, las vías espermáticas, que eso es una estructura de tipo orgánica, podríamos decir, o tisular, ahí veré como orgánica, más de orgánica o de nivel de aparatos, ¿cierto? Entonces ya estoy ubicado, pertenece a la anatomía y después lo clasificaré. Pertenece al aparato reproductor, cuando yo clasifique todo, porque tengo todos los términos, digo, todos estos términos son de anatomía. Bueno, ahora todos estos términos los subclasifico. ¿En qué? En aparato. Te pertenece a aparato tal cosa, aparato. Entonces, ese orden, que lo que ocurre en la casa cuando nosotros ordenamos la cosa del supermercado, es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros contenidos. Yo lo tengo que tener en la cabeza compartimentalizados, bien organizados. Pero dice, pero en un solo compartimiento, no necesariamente. Ahora vamos a ver clasificaciones a 2 criterios que son mucho más versátiles. Y puedo clasificar a 3 y a 4 criterios y a todos los criterios que quiera. Es una clasificación a 2 criterios. Es mucho más exigente, pero también es mucho mayor el resultado que da. ¿Sirve esto? Seguro que sirve. ¿Me va a consumir tiempo? Al principio sí. Después uno puede decir, si alguien a mí me preguntara, ¿usted clasifica? En realidad no lo hago como sentarme a clasificar, pero cuando estoy estudiando ya estoy compartimentalizando las cosas. Digo, esto es un área de la matemática, esto es programación, esto pertenece a la química, esto es física, esto es anatomía y al revés, sistema nervioso, aparato digestivo, como que lo estoy automáticamente clasificando. Entonces, supongamos que yo tengo una serie de palabras. Mitocondria, transcripción, genética, gen, piel, digestión, bilis, ADN. Una serie de palabras. Siempre, por supuesto, estas son palabras, necesitan una definición. Eso, si una palabra no está definida, no existe para nosotros y menos que menos la tengo que usar. Pero yo la leí que quedaba bien, y dice, bueno, la célula es la unidad morfológica y funcional de los organismos vivos. Yo no sé lo que es un organismo vivo, más vale que no lo ponga en esa definición. Porque, primero, quien me escucha se va a dar cuenta que no la sé.
Eso recuerden los profesores. Yo llevo 40 años como profesor y cuando por internet me da un poco más de dificultad, pero cuando nosotros tomamos examen presencial y el alumno abre la puerta y entra y dio un paso, yo por la forma que dio el paso ya sé si estudió, si sabe o si no sabe. Es decir, dio el paso, cómo caminó el primer paso, ya sé. Por supuesto, uno no puede juzgar por el prejuicio, eso sería un prejuicio, si no, usted como dio el paso, usted es insuficiente, váyase. No lo puedo, yo no puedo prejuzgar. Pero sí juzgo, digo yo, prejuzgo, digo, esta persona no sabe. Ahora la tengo que sentar y tengo que demostrar con las técnicas que la pedagogía me da que esa persona no está preparada para acreditar. Si no sería injusto, ¿no es cierto? Estaría bárbaro. Si yo lo miro y digo, aquel por la cara me parece que no sabe, este sí sabe. Pero nosotros los profesores nos damos cuenta por un montón de cosas si la persona sabe o no sabe, aun cuando no haya hablado. Si habló, si dijo buen día, ya como que tengo la nota, ya le puedo decir poner un 7. Pero después cuando dice una definición, automáticamente de escucharla, el tono de la voz, uno sabe si está utilizando la palabra, vibra distinto la cuerda vocal si yo uso una palabra que conozco a la que no conozco. Cuando yo una palabra la conozco bien, suena musical al oído de un profesor, y cuando la palabra no la conozco y la usé, suena como un ruido. Y dice, esta palabra no sabe qué es lo que está usando. Entonces digo, a ver, dígame. Yo les contaba el otro día un examen, una alumna dijo una oración perfecta de un libro. Dijo, el sonido ingresa por el oído con el ducto auditivo externo, hace vibrar el tímpano, produce el movimiento de los huesecillos que llegan a la ventana, no me acuerdo si oval o redonda, una de las dos. Esto produce un movimiento de la perilinfa que produce el movimiento de la célula ciliada que desencadena un potencial de acción. Terminó todo eso y digo, perfecto. Pero por dentro mío decía, no, está perfecto, pero yo digo, no lo entendió. Entonces digo, bueno, está bien, usted diga, defíname qué es el sonido, qué es el potencial de acción. Dos cosas. No puedo definir ninguna de las dos. Y dice, ¿cómo me di cuenta? Y no sé, hace 40 años que estoy haciendo esto, es como que uno desarrolla un sexto sentido en eso. Lo mismo que le decía, un alumno habló 2 o 3 cosas. Una vez, hace poco, todavía en el examen presenciales, un alumno se sentó, digo, ¿cómo anda? Y mal, me dice el alumno. Anoche perdió River. Me dice. Ya eso me indicó que no había estudiado. Le digo, qué macana, le digo. Yo estoy contento porque soy de Boca, le digo, ¿no? Y ese tipo de cosas son mucho más evidentes. Así cuando el alumno habla con alguna cosa de esa, pero a veces habla una cosa de esa y decía, estudió. Entonces, bueno, los profesores nos damos cuenta. Entonces, siempre una definición. Entonces, vamos a ver ahora, vamos al tema nuestro. Yo ya definí esto, sé que esto es la máquina productora de energía, sé que acá se forma el ARN, sé que esto es una ciencia, sé que esto tiene información para sintetizar una proteína, este es el órgano más extenso, este es un proceso de digestión, me faltó una T, este es un proceso por el cual se procesan los alimentos que como, la bilis es algo que produce el hígado para la digestión y el ADN tiene información genética, ya lo sé. Ahí tiré rápidamente definiciones mínimas, ya lo sé. Y es más, si lo quiero expandir, lo puedo expandir. Le voy a dar una clasificación, 2 criterios. Lo voy a clasificar acá por área y acá por objeto de estudio. Entonces digo, bueno, objeto, ¿qué voy a hacer? Hago así. Acá voy a poner los que sean estructuras, acá los que sean procesos, acá magnitudes, acá unidades y acá propiedades. Y acá por área. Acá pongo si es de anatomía, de histo, de fisio, de química. Yo soy profesor de química y siempre me sentí discriminado. Toda la otra materia la pueden decir cortita. Anato, histo, y química hay que decirla completa. ¿Sí? Siempre digo, ¿por qué nosotros no tenemos química? Si yo digo, ¿estudiaste química? No, es química directamente. No, esas cosas que... Bueno, entonces acá, ¿qué hago? Agarro un objeto, mitocondria, y lo tengo que poner en algún casillero de esto, entonces tengo que jugar con 2 cosas a la vez. Pero juego de una por vez. Digo, ¿la mitocondria qué es de estas 4? Una estructura. Ahora, ¿qué es? De la anatomía, de la histo, de la fisio, de la química.
Pero yo les doy a elegir una sola, porque a veces las puedo poner más de una, ¿no es cierto? O las puedo poner más de una. Pero digamos, el objetivo ahora sería ponerla en una sola categoría, en una sola clasificación de cada categoría. Entonces, bueno, la mitocondria es una estructura relacionada más bien a la histología. Por supuesto, alguien la podría poner acá, decir, no, es una estructura que la relaciona a la química, ¿por qué? Porque ahí se forma la energía, se produce la energía y se genera el ATP. Alguien la podría haber puesto acá también, pero es poco probable que la pongan acá. Entonces, bueno, ese ejercicio de luchar a donde pongo algo me va a ir formando. Transcripción. La transcripción es un proceso y lo pongo acá. La genética. ¡Qué problema! La genética no es ni una estructura, ni un proceso, ni una material, ni una propiedad. Y si no eran esos 5, sí, esas son las cosas que estudio, pero tengo que agregar un nuevo objeto, que son las ciencias. Y lo agrego, no sé. ¿Y dónde lo pongo? La genética no me va ni con la anatomía, ni con la histo, ni con la química. Y claro, por ahí convendría poner acá, que creo que se me fue, la biología a lo mejor. O uno dice, no, pero la genética atraviesa todo. Pongo acá. Entonces, nuevamente, digamos, son las ciencias como poner como una cosa aparte. Gen es una estructura de la química. Y así sucesivamente. Esto es una clasificación a 2 criterios. Uno dice, bueno, gen y transcripción, compáremelo. Bueno, mientras el gen es una estructura, la transcripción es un proceso. Pero tienen en común que son estudiados por la misma ciencia que la química, por ejemplo. La mitocondria y la transcripción, mientras la mitocondria es una estructura, la transcripción es un proceso, y la mitocondria es un objeto de estudio de la histología y la transcripción más bien es un estudio de la química. Entonces, es como que estoy manejando 2 cosas a la vez. Entonces, esto es otro ejercicio interesante que uno lo puede ir haciendo a medida que estudia. Como les repito, lo pueden hacer a lo largo de todo el estudio o decir, bueno, si yo estudio 8 horas por día, este tipo de ejercicio lo hago 1 hora por día y luego una vez que terminé agarro una página en particular y trabajo. Entonces por eso voy trabajando con los contenidos. Así que bueno, por ahí vamos. Muy bien. Esperen que me tengo que organizar. Entonces, semejanzas y diferencias lo vimos. Clasificación, establecer los criterios. Esto tremendo, los criterios los fijo yo al criterio, ¿no es cierto? Y 2 cosas pueden ser iguales o diferentes de acuerdo al criterio. Y la clasificación no es un contenido conceptual. Esto no se lo logro hacer entender a algunos colegas. Hay colegas que van y toman un examen y dicen, clasifíqueme los lípidos. Y el alumno lo clasifica de una manera y el profesor dice, está mal. Una clasificación está mal si yo coloqué en base al criterio una cosa en un lugar equivocado. Pero una clasificación, yo puedo tener una cosa clasificada de una manera y las mismas cosas clasificadas de otra manera porque cambié el criterio. Un ejemplo clásico de esto es la nutrición cuando estudian la clasificación de lípidos. Si ustedes estudian la clasificación del libro blanco hay una clasificación. Si estudian la clasificación del libro mío es distinta. El triglicérido especialmente cae en lugares distintos. ¿Por qué? Porque la definición y el criterio utilizado por Blanco es distinto al mío. Y uno dice, pero ¿cuál está bien? Los 2 están bien. Blanco usó un criterio para organizar sus datos y yo necesito otro criterio para organizar de otra manera. Y si uno busca otros libros, está organizado de otra manera. Entonces la clasificación, un profesor no me tendría que a mí cuestionar la clasificación. Sí, lo que me podría cuestionar es decir, no, mire, usted se equivocó. Usted está poniendo una célula dentro de un proceso y una célula no es un proceso. Entonces, eso sí, pero no que la clasificación en sí. O sea, yo puedo decir que un triglicérido es un lípido simple y otro puede decir que un triglicérido es un lípido complejo y lo importante es cómo defino yo el lípido simple y complejo.
Blanco define a un lípido simple, aquel que está formado solo por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y yo defino un lípido simple, aquel que no tiene enlaces éster ni amida. O sea, tengo diferente definición, diferente criterio, y entonces las cosas van a caer en lugares distintos. Muy bien, entonces, la cuestión de semejanza y diferencia es tremendamente importante a la hora de estudiar porque me va a ir consolidando la clasificación y tenemos que confiar que la clasificación va a permitir rápido acceso a los conocimientos. A mí me preguntan un tema determinado, bueno, a ver, vamos a hablar de los ácidos biliares. Si yo lo tengo clasificado, es como la heladera, yo voy a buscar la manteca, voy a buscar la heladera, es más, ya sé en qué estante está, muy rápido. Ahora, si en mi casa no existiera eso, tengo que revolver toda la casa hasta que si no la encontré a la manteca, porque estaba en cualquier lado. Entonces, cuando yo voy metiendo conceptos, hay muchas personas que por ahí estudian y se acuerdan de decir, no, pero yo lo estudié, estaba en la parte de abajo de la página. Uno dice, no, los tengo organizados porque está abajo en la parte de abajo de la página, pero me tengo que acordar del formato del libro, esto es un trabajo. Entonces esto es mucho más versátil. También puedo hacer clasificación a 3 criterios. Supongamos vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a poner, por ejemplo, alanina. No, esto no va a ser fácil, para nada, para nada. Vamos a poner mitocondria, lisosoma, aparato de Golgi, gen, fecundación. Algunas palabras más. Voy a clasificar 3 criterios. ¿Cuál es el criterio? Área, como dijimos recién. Anatomía, histo, otras. O es de anatomía, de histología, o es otra. Muy bien. Acá lo voy a clasificar en 2 grandes grupos. ¿Lo sé definir? No lo sé. Y a su vez, dentro de cada uno de estos lo voy a clasificar si es una estructura, es un proceso, es una magnitud, es una unidad, es una propiedad o es una ciencia, como dijimos recién para ponerle acá también. Entonces ahí tengo 3 criterios. Yo tomo la primer palabra, mitocondria. Puse esto, lo sé definir o no, pero podría poner cualquier otra cosa. Podría decir, acá colocar alguna otra cosa que sea, que me sirva para el estudio. Por ejemplo, me decía, bueno, es superior al nivel celular o inferior al nivel celular. Vamos a hacerlo así. O es una estructura celular o no es celular. O sea, ¿está formado por células o cosa más grande o está formado por cosa más chica que la célula? Entonces digo, bueno, tomo mitocondria. Mitocondria. Uno dice, ¿a dónde va? Mitocondria no es celular, está acá abajo. ¿Pertenece a anatomía? No. ¿Pertenece a histología? Sí, mitocondria. Entonces acá tengo una clasificación a 3 criterios. Ya sé que la mitocondria es una estructura subcelular que pertenece el estudio al área de la histología. Lisosoma, lo mismo, me cae en el mismo lugar. El aparato de Golgi también. No pensé cuando hice la. Gen. El gen, ¿es celular o no es celular? No, el gen es más chico, estaría acá. Y entonces, ¿a qué pertenece? Y a una estructura, vendría acá. Y pertenece ni a la anatomía, entonces lo pondría acá. Ni a la anatomía ni a la histología, entonces va al otro lado. Fecundación. ¿La fecundación qué es? Y bueno, uno dice la fecundación, que es la unión entre un espermatozoide y un ovocito secundario para formar un huevo cigoto. Es un proceso celular, involucra células, y es un proceso, ya lo dije, un proceso celular.
¿Y dónde lo pongo? Y son células, pongo dentro de histología. Fecundación. Entonces ahí tengo la clasificación a 3 criterios. Tengo toda la clasificación acá, otra clasificación acá y otra de esta manera. Podría hacerlo a 4 o 5, pero por ahí es como que me quedan tablas extremadamente complejas. Entonces, bueno, esto es un ejercicio interesante que cuanto más detallado lo voy haciendo, mejor. Unido a las definiciones que voy haciendo y las redes conceptuales, porque yo de todo esto voy a ir tejiendo esas redes conceptuales. Por supuesto, yo puedo estudiar, no escribir nunca una definición, no dibujar nunca una red conceptual, no hacer nunca una tabla de este tipo y que me vaya bien igual. ¿Por qué? Porque esas cosas ya las estoy haciendo. Es decir, uno naturalmente, ya cuando está más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer, es como que todo esto lo va construyendo en la mente y lo deconstruye también. A lo mejor dice, bueno, ya lo hice, ya lo metí en la cabeza, ya está organizado. Cuando yo logro a un término en particular definirlo y ubicarlo en un casillero, soluciona el problema. Sé que lo voy a encontrar rápido, sé que lo voy a poder definir. Si está en un casillero, me permite compararlo, quiere decir que ya tengo la vinculación contra los otros términos. No tengo más solución. O sea, de ahí en adelante no me puede ir nunca más mal en nada. ¿Puedo desaprobar un examen? Sí, podré desaprobar un examen. Pero no me va a ir mal en el estudio. Me va a ir perfectamente bien siempre cuando yo estudio y voy a ir avanzando. El examen, recuerden que es una situación puntual que depende de una gran cantidad de factores. Si dormí mal, si me peleé con el taxista que me llevó, qué sé yo, si me robaron el celular antes de entrar, a lo mejor había estudiado bárbaro, me robaron el celular, entrar con el ánimo probablemente haga un desastre. Entonces, ahora, mi preocupación, por supuesto, mientras soy estudiante es tremendamente importante aprobar. ¿Por qué? Porque lo que me permite pasar hacia adelante es el aprobado. Pero yo ese aprobado lo tengo que lograr a través de haber adquirido conocimiento, no de suerte. O sea, si yo aprobé de suerte, tiene que ser una preocupación. ¿Por qué? Porque la suerte no me va a acompañar toda la vida y lo más probable es que me abandone cuando más la necesite. Entonces muchas veces las personas que tienen suerte se confían, pero ojo, la suerte en el momento más difícil de nuestra vida no nos va a estar esperando, no nos va a servir. Entonces yo tengo que confiar en mecanismos racionales, tengo que estudiar adecuadamente, ir sumando conocimiento. Si lo voy haciendo de esta manera, lo importante es que yo garantía que ese conocimiento no lo pierdo nunca más. Es más, se van a dar cuenta, se van a ir dando cuenta a medida que pasen los años, que cosas que estudiaron en primer año y vuelven a hablar sobre ese tema, es como que ahora lo saben mucho mejor. Y uno dice, qué extraño, porque eso lo estudié en primer año y ahora como que lo entiendo mucho mejor, pero si yo no estuve estudiando esto. No lo estuve estudiando, pero como el conocimiento está en un lugar adecuado y vinculándose a las otras cosas, nuestro maravilloso cerebro sigue haciendo esas vinculaciones sola, no sé cuándo, pero lo hace. Y entonces yo voy poniendo nuevos conocimientos y se van enganchando a las cosas que están en su lugar. Entonces uno tiene que confiar. Uno dice, ¿y yo esto que cuento, qué prueba tengo? Y la primera prueba que tengo es la mía cuando estudié. Es decir, cuando yo fui estudiando, y esto que yo les cuento no es un invento mío, fueron mis profesores, a quienes les debería hacer una estatua como mínimo, me fueron inculcando estas formas de estudiar. Me hicieron razonar, y entonces ayer me pasó, estaba trabajando en el laboratorio y tuve que resolver un problema. Le contaba a los chicos con los que estaba trabajando ayer, el problema que tuve que resolver era una reacción redox que fue el primer insuficiente que me gané yo en la carrera con esa reacción. La tuve que resolver. ¿Cuánto hacía que no escribí una reacción redox? ¿Qué sé yo? 30 años. Yo me puse y la hice como si no hubieran pasado esos 30 años. ¿Por qué? Porque cuando fui a rendir no había sabido estudiar eso. Fui a una clase, el profesor me explicó cómo era, y de ahí cuando me explicó cómo era, lo entendí perfectamente, y ahora me voy a tener que morir para no hacer una reacción redox. Entonces, tengo la experiencia esa, pero dice, pero usted porque tuvo suerte. Tengo la experiencia también de alumnos que, habiendo estado en estados calamitosos, que uno dice, este alumno está perdido, no va a llegar a ningún lado, terminaba siendo alumnos brillantes. ¿Por qué? Porque fueron aplicando este tipo de estudios sistematizados. No es
esquematizado como yo lo planteo. Uno dice, bueno, a mí no le saco jugo a esto, pero hay personas que, por ejemplo, las redes conceptuales casi todo lo vuelca en redes conceptuales y simultáneamente cuando está haciendo las redes conceptuales está haciendo comparación. ¿Por qué? Porque yo una cosa que la puse acá, no la puse acá. Entonces digo, bueno, si en organela puse mitocondria, ya sé que es una mitocondria, y si acá puse funciones celulares, puse transcripción, sé que es una... Entonces, al hacer redes conceptuales también estoy clasificando, estoy organizando y estoy comparando. Entonces, bueno, este es otro recurso extra. Ya nos pasamos. Así que nos queda la última clase. Hoy es jueves, el martes que viene damos la última clase. Si podemos, en esa clase vamos a poner la experiencia de algunos alumnos, al menos de uno seguro va a haber, que va a charlar un rato con ustedes. Si no alcanzar el martes, que yo creo que sí, podemos hacer el próximo jueves una clase con alumnos que hayan... Me interesa que hay varios alumnos, tengo alumnos que siempre aplicaron una buena técnica porque naturalmente la traen. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente en la escuela secundaria le dieron algunos recursos, o en la escuela primaria, o en la casa, o naturalmente los tienen. Hay personas que estudian naturalmente bien y hacen todo esto de una manera natural, y otros que no lo hacían, lo empezaron a aplicar y fue fabuloso. Así que bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, me quedan unos minutos por si hay alguna pregunta y tienen ya para responder ahí la ejercitación de hoy para fijar un poco esto y bueno, traten de ir aplicándolo, especialmente aquellos que vienen tropezando en la facultad. Nosotros los que vienen bien, vamos bien, estemos como estemos. Ahora, siempre sumar un nuevo recurso y evaluar ese recurso si me da algún resultado es bueno. Bueno, los dejo por acá y nos vemos el martes entonces.